Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Build the Future. Hoy con una invitada también muy especial, María Josefina Orozco. Ella es abogada con una especialización en Derecho Corporativo en la UCA, con el diplomado de Compliance en UDESA y es fundadora de una plataforma que se llama Todo Compliance. Seguramente muchos de ustedes la conozcan, esta plataforma, que la verdad que nos resulta a todos los que trabajamos en compliance de muchísima utilidad. Así que hoy José va a compartir con nosotros su experiencia y también cómo surge esta idea. Así que bueno, bienvenida Josefina, un gusto tenerte acá. Bueno, un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Todocompliance.com nace a partir de una necesidad mía, real. Hace ya 4 años me encontré con la tarea de realizar un programa de integridad de un día para el otro y como muchos creo que, luego del momento de entrar un poco en pánico y decir, ok, tengo que capacitarme, esto por ahí está por encima de mis conocimientos, fui a buscar a ver qué había en los medios digitales, ¿no? Una búsqueda en Google o quizás la gente va a ChatGPT y le pregunta. Y ahí rápidamente encontré que había información sobre compliance y sobre programas de integridad, pero la información estaba muy difusa, muy desordenada y que quizás la información que uno validaba o consideraba que era de fuentes serias estaba vinculada a institutos de formación o a consultoras, a empresas de software. Entonces el call to action era contrata este servicio, certificate con nosotros, venía a estudiar con nosotros y me sorprendió que no hubiera un catalizador, un lugar que aunara un poco de todo lo que uno podía encontrarse de compliance, que mientras más buscaba me daba cuenta que era mucho más extenso de lo que yo esperaba, mucho más diverso en el sentido real de la palabra. Yo siempre digo que es multidisciplinario y de ahí mis ganas de decir qué pena que esto no esté concentrado en un solo lugar. Otro aspecto que sucedía, porque remarco que esto fue en el 2020, hacia el medio de la pandemia, o cuando iniciábamos la pandemia, hubo un boom y cierta quizás saturación de ofertas de capacitación, ya sean de un día, ¿no? Un encuentro, un seminario. A mano me parece la necesidad de la gente de encontrarse de temáticas asociadas a compliance. Y la verdad que si uno no seguía en particular por redes a estos agentes, como nombré, o estos actores, se perdía esa posibilidad de capacitación, de formación o quizás incluso de acceder a un networking al no estar la información concentrada en una suerte de agenda o de calendar activo. Y ahí un poco surgió esto de decir, bueno, ¿por qué no genero una web, un sitio web? Que me gusta decir que es plataforma en el sentido que quiere dar visibilidad a lo que está sucediendo. Y ahí un poco se condensa una sección que puede ser de blog, de publicaciones de temas de actualidad, así como también la parte de capacitaciones, que siempre trato de que esté muy activa en lo que puede ser cuatrimestral o semestralmente. En compliance hay mucha capacitación y mucho curso que puede no necesariamente ser anual, entonces uno de golpe en el año está desorientado y tiene manera de tomar el ritmo y inscribirse para el próximo semestre. Esto también viniendo de una formación académica más rigurosa, como es la carrera de grado y luego la maestría. Y también un área que me da mucho orgullo, que me gusta mostrar, que es de directorio profesional para poder darle un servicio y retribuir así a la comunidad de profesionales que confían en mí, que colaboran activamente con el sitio. Bueno, súper interesante. O sea, yo diría, José, que es como una plataforma que ayuda a quienes trabajamos en compliance, en primer lugar, a dar visibilidad de algunos eventos, capacitaciones, también de nutrirnos de conocimiento, ¿no? Con los podcasts, con el blog, con los artículos que tienen. No sé si tiene alguna funcionalidad también de normativa o alguna otra que también uno puede buscar cierta información, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a normativa es una de las secciones que quiero incorporar, que me parece muy importante que esté. Lo que noté ya al cabo de 2 años, porque uno viene con una idea y está muy unido a su necesidad y muy de su subjetividad, y luego pone esto de manifiesto, lo pone literal en el medio y también va tomando forma y una identidad. Entonces lo que reparé en el último tiempo, cada tanto trato de trabajar con marketing y hacer auditorías de SEO y ver cuáles son las búsquedas, es que estaría bueno correrme tan de la idea de que sea de nicho y exclusivamente para
el compliance officer o el profesional de compliance, sino también para abrirme al que quiere dar sus primeros pasos o está estudiando o incluso por su realidad, porque es titular, porque está a cargo de una pyme o porque tiene que decidir si contratan a un recurso de compliance, cuál va a ser su valía. Bueno, darle la posibilidad de que pueda tener una formación o por lo menos un conocimiento. Entonces, sí, eso sí es algo muy interesante. Las búsquedas de golpe empiezan en qué es compliance. Claro. Si bien yo pertenezco a la red de mujeres en compliance, Women in Compliance, en su momento hice una pequeña investigación y había mucho interés en contenido curado y que sea de golpe más específico, más elevado, más doctrinario. Eso está muy bien y creo que hay agentes que lo hacen estupendamente bien. Pero la realidad es que si yo también quiero ayudar al que está empezando y además, y esto es algo que a mí me genera mucha satisfacción, difundir la cultura de integridad, de anticorrupción, es importante también ir a conocimientos más de ABC. Entonces, una de las secciones que quiero incorporar de golpe es como un diccionario de compliance, como para también dar un pequeño barniz. De nuevo, lo digo, a veces el que va a decidir si hay compliance o no en una organización, claramente no va a ser el oficial de cumplimiento o el profesional que está capacitándose en compliance. No va a llegar, va a ser el que está a cargo, el dueño. El 80% de las organizaciones empresariales en la Argentina son pymes, entonces ¿vale la pena invertir en compliance? Le vamos a decir que sí, pero también es importante que tenga posibilidad de entender un poco más qué es compliance. Totalmente, y me encanta porque dos cosas que mencionás que me parecen importantes. Primero, tener esta flexibilidad de entender que las cosas van cambiando, ¿no? Que van mutando. Entonces, bueno, mi idea, mi necesidad hace que haya surgido de esta manera, pero en realidad cuando empecé a mirar, cuando empecé a hacer un estudio de determinadas búsquedas, ¿no? Con información, la importancia de entender la información, los datos, ¿no? Me di cuenta que hay otras necesidades, ¿no? Entonces eso me parece súper válido. Y segundo, que yo he descubierto en este tiempo que quienes trabajamos en compliance nos creemos que todos saben qué es compliance, claro, ¿no? Y que todos saben, como que hay veces yo me siento hablando de compliance y digo, bueno, pero esto es obvio, como, y claro, para el resto de la humanidad, como que venga un médico, me hable de determinada cosa, para él y para sus colegas era obvio, pero para mí no, ¿no? Entonces es como algo muy especializado que tal vez quienes trabajamos a veces no nos damos cuenta, ¿no? De eso. Eso es de ya tener esa sensibilidad. Lo primero, en punto a lo que decías, hay algo del marketing digital, de esta adaptabilidad y sobreadaptabilidad que hay que tener porque es muy cambiante, que encuentro también un punto en común en compliance, porque yo siento como una persona que arribó hace relativamente poco, que está en constante expansión. Hoy por eso habla de compliance de segunda generación, no solo es un programa de integridad y un código de ética, es mucho más. Entonces también estamos interpelando a distintos profesionales y distintas personas que no saben que están cumpliendo un rol de compliance en su organización, que desde ya no estamos hablando solo de empresas, podemos hablar de sociedades civiles, de ONGs. Vos nombraste la parte médica, la parte de compliance médico es muchísimo y a veces caemos en médicos que se capacitan o en administrativos que son los que te piden un consentimiento informado. Entonces, ¿qué pasa si no cumplen en el momento de dar el consentimiento informado antes de una intervención? Entonces, creo que eso es lo que me apasiona de compliance y que me lleva a decir, bueno, esto tiene un valor, tratémoslo también de hacerlo más atractivo y darle un poco de todo a los distintos públicos. Totalmente, un poco también lo que conversábamos previo a comenzar oficialmente el podcast, hablábamos de esta importancia de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Que no solamente los que hacemos compliance tienen que ser abogados o contadores, sino que hay otras profesiones y hay otras redes también de apoyo, y vos me decías de la importancia de este trabajo interdisciplinario en compliance, ¿no? Sí, desde ya, y creo que es muy atractivo sobre todo para los jóvenes que estén empezando. Obviamente hay un grueso me refiero a compliance officers como enlace de integridad, como la persona que tiene el sombrero de compliance en una organización. El grueso se lo llevó en su momento la profesión legal, los abogados, también los contadores, que quizás también hacían muchas acciones de compliance porque auditaban, sin ir más lejos. Pero hoy por hoy es muy interesante, sobre todo le hablo de nuevo a los jóvenes que están formándose en distintas carreras, saber que esta posición existe,
que se le va a pedir distintas cosas, depende de la organización en la cual se inserten, y que van a tener que adquirir un montón de aptitudes para los cuales ninguna carrera los va a preparar al 100, que eso también hay que decirlos. Desde aptitudes blandas, o sea, ser una profesional, en el caso de Luján, no tiene una consultora y hace un podcast y lo produce, o sea, está detrás de la artística y el contenido. Eso en otro momento para el estudio de abogado tradicional era impensado. Entonces pienso también que uno tiene que tener conocimientos de género, de diversidad, de data privacy, financieros. O sea, hay un montón de cosas que son muy ricas y que de vuelta vuelvo a poner en valor el mundo de compliance que nos puede interesar a distintos perfiles, y qué bueno que haya un catalizador y que sean varios sitios que reúnan este tipo de información para que sea más extendido y no haya quizás que explicar al 100 qué es compliance. Creo que no ayuda que la palabra esté en inglés, pero cuando uno dice es cumplimiento y empiezas a desandar un poco el camino, la gente se da cuenta que tuvo algún contacto con compliance. Totalmente, absolutamente. Y lo que vos decís de esta globalización general, cómo también se ve y se siente y se palpa en la profesión, ¿no? O sea, nunca me voy a imaginar, yo me recibí hace creo que 30 años de abogada, no sé, algo así, la profesión de abogada de cuando yo me recibí a hoy, lo que ha cambiado, y yo esto he hablado con decanos de universidades, de facultades de Derecho, donde cómo abordar la profesión de un modo que hoy para las nuevas generaciones resulta interesante, porque ya como la abordábamos en mi época, y ya ahora no fuimos, pero me pareció interesante este tema, la verdad es que ya no funciona, ¿no? Entonces eso es importante. Por eso es importante tener otras habilidades y trabajar en redes. Entonces ahí yo te pregunto, ¿no? Creo que para esta plataforma seguramente vos debés trabajar con diferentes redes, con diferentes profesionales. ¿Cómo te nutrís de toda esa información, ¿no? Y esa es una habilidad que seguramente te resultará innata poder desarrollar, y trabajo en equipo y demás, ¿no? Bueno, mi puntapié inicial tuvo que ver con mi pertenencia a Women in Compliance, que fue la primera red profesional en la que me vi inserta y me pareció muy rica, muy valiosa y muy necesaria. La verdad que llega a mi vida después de mientras atravesaba la maternidad, donde me di cuenta que también necesitaba otras redes, pero pensaba que llevaba 10 años de abogada interna y eso también había sido muy solitario a la vez. Claro. Eso volviendo quizás más al perfil del abogado. El abogado de estudio está vinculado con otros profesionales del derecho, entonces hay un lenguaje en común, hay posibilidad de estar en contacto con universidades, con la parte académica. Las empresas, uno tiene que trabajar con personas de otros perfiles, lo cual para mí siempre fue muy interesante y me implicaba pensar el derecho desde otro lado, pero al mismo tiempo era más difícil buscar puntos de contacto para hacer la red, sobre todo si uno después pasa de una empresa a otra empresa. Entonces de ahí el valor que yo le veo a la red de Women in Compliance, y un poco ahí fue donde empecé a conseguir mis primeros clientes, entre comillas, donde empecé a promocionar el sitio. Siempre recibí mucho aliento, mucho apoyo. Mis colaboradoras primeras salieron de ahí, pero además, hoy por hoy, por suerte, al cabo de 2 años, he podido trabar alianzas con otro tipo de organizaciones. Una de ellas es Forum Eventos y Capacitaciones, donde ellos tienen un trabajo enorme de generar eventos presenciales, híbridos, en distintas áreas. Obviamente yo estoy más apoyada en el área que tiene que ver con compliance, para atraer a los públicos, piensan obviamente en los corporativos, y eso hago una suerte de apoyo, de difundir sus eventos. Yo aparezco en los banners y tengo siempre las puertas abiertas para asistir, también luego dar como una opinión de cómo estuvo ese evento, desde ya que a mí me sirve para nutrirme de contactos y de ideas, porque es como ¿cómo decirlo? Es la agenda, es el vivo, la pulsión de lo que está pasando en Argentina. Y otro de los colaboradores con los que estoy empezando a trabajar, ya hemos hecho un webinar en conjunto, es Masterlaw, que es una plataforma de contenido jurídico on demand, que tenía interés también de desarrollar más su área de compliance, y propuse hacer un webinar en su momento con una consultora argentina de tema de diversidad y género, que me parecía que siendo esta plataforma pensada para la región iba a tener muy buena recepción, porque lo que se ve en Argentina no necesariamente se ve así en otros países, y me animaría a decir que estamos en avanzada en tema de diversidad y género, por lo menos el desarrollo que se le ha dado.
Y eso en un tiempo atrás, cuando yo inicié con el proyecto, me inscribí en el NIC, el dominio, empecé a registrar la marca, era un poco impensado, porque era, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿no? No, la verdad que el recorrido que has hecho en este tiempo a mí me parece fantástico. Bueno, muchas gracias. Súper felicitaciones. Creo que has comenzado primero por una necesidad personal, como bien contabas, luego empezaste a estudiar qué estaba sucediendo en el mercado, empezaste a generar alianzas de diferentes tipos, absolutamente. Eso, siempre generar alianzas te da mayor impacto, tener mayor expansión, es súper importante por trabajar en alianzas con otras plataformas, con otras consultoras, con otras empresas, con privadas, públicos, así que eso está buenísimo. ¿Y cuál es el futuro de todo compliance? ¿Cuál es tu sueño con respecto a esto? Después en el camino, como vimos, podemos transitar otras cosas. Van pasando cosas. Bueno, obviamente es profundizar en cuanto a la difusión del sitio, a su tracción, a como la base de seguidores. Todo compliance está pensado para compliance local, pero también atendiendo a la gran proyección regional que yo noto en temas de compliance, de integridad, anticorrupción y otros temas que hemos nombrado, privacidad de datos, todo el tema de ciberseguridad, bueno, hablamos de género, behavioral, muchas otras cuestiones que resuenan en distintos países de América Latina, que me parece también muy interesante. Porque en algunas cuestiones estamos muy aunados por las luchas que debemos dar. Entonces, obviamente, seguir creciendo como sitio web en cuanto a seguidores. Yo manejo mucho el LinkedIn y es donde más veo el rebote, porque es donde más contacto tengo con el público y veo también cuáles son los temas que generan más interés y por dónde está pasando la necesidad de seguir formando o obtener formación. Obviamente también el sitio siempre está en constante mejora. Me interesa incorporar el área, como dije, de la parte normativa, que me parece que es una excelente referencia, y esta sección como más de ABC, pensando en el público llano, que no sabe qué es compliance, pero que quiere estar un poco más enterado. Esto está unido también a un objetivo más elevado, que es difundir la cultura de integridad, entender también qué es lo que pasa en una organización, cómo debemos comportarnos, qué es lo que se espera de una persona, qué es lo que está mal o transgrede y qué podemos hacer en ese caso, que sorprendería la cantidad de veces que una persona no sabe y quizás recibió incluso un onboarding, pero no fue suficiente. Creería que un poco es eso lo que va a seguir con todo compliance. Desde ya me encantaría profundizar las alianzas que tengo actualmente, y si tuviera que soñar, bueno, de golpe alguna publicación, algún ebook, pero siguiendo esta línea de como compliance más democratizado o más del lado de concientizar sobre compliance. Está buenísimo y me parece muy interesante esta visión tuya de, bueno, ¿cómo lo democratizamos? Está buena la expresión, me gustó mucho, ¿no? Me quedó súper claro a las personas físicas, ¿no? A los que trabajamos en esto y a los que no trabajamos, a quienes quieren empezar, cómo los ayuda la plataforma, ¿no? Para empezar a entender qué es, para entender cómo es cultura, para informarse, para, bueno, democratizarlo de nuevo. Y a las empresas, ¿no? Si yo soy dueña de una empresa, vamos a decir pyme o más para grande, ¿no? O sea, ofrecen servicios también para las empresas, para como un lugar donde adquieren determinada visibilidad, o estás pensando en alguna estrategia en ese sentido, si no es que no lo tienen. Bueno, hay una estrategia de marketing que tiene que ver con contenido patrocinado, que es de golpe a definir con la necesidad de esa empresa. De golpe no solamente un banner, que ya creo que ha quedado un poco desactualizado para los tiempos y las acciones que se exigen hoy por hoy de un sitio web, ¿no? Entonces el contenido patrocinado es algo que ofrecemos y que tiene que ser a medida de la necesidad de esa empresa, de qué es lo que quiere mostrar, si quiere que se entreviste a una persona, algún perfil que quieran que incremente su presencia en redes o marca personal, o básicamente hablar de sus servicios. Eso siempre es un camino abierto, por eso están los canales de comunicación a info@todocompliance.com.
y desde hace muy poquito, bueno, brindar servicios de consultoría, que es un poco canalizar mi experiencia y mis conocimientos, entendiendo también que la forma que mucha gente llega a mí es a través del sitio web. Claro, no, y es importante también que sea un encuentro tanto para las personas físicas como las personas jurídicas, donde ambos se pueden encontrar en ese sitio, ¿no? Creo que tal vez es interesante, y también que las empresas puedan visibilizar cómo apoyan estas iniciativas, ¿no? Como eso desde ya. Yo hace poco escuché, es el boom de los freelancers. Yo no sé si es el boom de los freelancers, pero sí me queda claro más que nunca que hay que trabajar en networking, y ahí todos los actores tienen su peso y gravitan en distintas esferas, pero se van a ir conectando. Y tenés instituciones ya más de peso armadas, educativas o sociales, tenés la empresa que no deja de ser... deja de estar en el eje, digamos, por su rol en la sociedad, y luego están las personas que tienen sus consultoras o profesionales que trabajan determinados proyectos juntos, las redes profesionales, las cámaras. Entonces sí, también encontré una riqueza, digamos, en un momento donde también está todo tan digitalizado y tan remoto, la importancia de volver de esas redes también, conducirlas y generar unos vínculos más, ¿cómo decirlo?, que vean que hay una persona detrás, que se puedan encontrar en un evento o que se puedan dar el momento de hacer un call. Eso me ha pasado, que me consultan, mira, estoy en esta posición, ¿cómo hago? Me gustaría pertenecer, necesito esta red profesional. Y la persona que me la trabaja en una empresa, pero de golpe la contención no la va a encontrar al 100 en esa empresa. Y yo ahora, con el camino que he recorrido y el tiempo que me di a observar y entender este medio que me parece fascinante, le digo, mira, ¿por qué no probás acá? ¿Por qué no probás allá? Y bueno, es una manera también de volver también creo yo, a reconciliarnos un poco también como sociedad, que es lo que está sucediendo, y a poder lograr los objetivos comunes que queremos para que este país esté más fortalecido en términos de anticorrupción y de integridad. O sea, es importante interpelar a todos, y el trabajo se hace y se va hilando también de esta forma. Está buenísimo, me parece que es importante como ser conector y reconectar, ¿no? Sí, y ayudar a eso, creo que es súper importante. Bueno, vamos llegando al final, pero no quiero terminar sin que nos recuerdes, ya que esta plataforma nos resulta tan útil a todos, y todos realmente la apreciamos y la valoramos muchísimo, así que recordarnos si podés los canales para encontrar a Todo Compliance. Bueno, es www.todocompliance.com. Me pueden seguir en mi LinkedIn, que es @todocompliance, y me pueden buscar a mí, que soy María Josefina Orozco, también en LinkedIn. Bueno, gracias, José, un placer tenerte acá, y seguramente pronto nos encontramos de nuevo. Bueno, a todos, un gusto. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por este nuevo episodio, por escucharnos, por estar presente del otro lado. Seguramente les ha resultado de muchísimo interés, así que vayan a mirar a todocompliance.com y nos encontramos en el próximo. Hasta luego.